la retórica, digamos, de la persuasión. Al final lo que pretendéis los cómicos es persuadir al público para conseguir una respuesta que pretendéis, que es la risa, esa complicidad, la aceptación de Claro. vuestro personaje, de vuestro texto, de vuestra forma de mirar el mundo. Al final eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, yo creo que el tomar como referencia otros textos, otros discursos también persuasivos, estoy pensando grandes discursos, ¿no? Que todos conocemos, discursos, yo que sé, por ejemplo, el discurso de Martin Luther King, ¿no? Es decir, ese tipo de discursos que han pasado a la historia y que todavía son capaces de persuadir a un gran número de personas, creo que merece la pena leerlos desde un punto de vista también analítico para ver cómo están construidos esos textos, es decir, cómo está organizada la información, cómo se expresa esa información, cómo se transmite esa información, y no solamente la parte textual, porque eso es una parte de la comedia de stand-up, precisamente es el texto, que es lo nuclear, lo que le da sentido a todo. Sin texto no hay comedia, sin texto no hay literatura, obviamente. Claro. Pero en el caso de la comedia de stand-up hay otra parte, como pasa en el resto de subgéneros dramáticos, que es la representación. Entonces, por un lado está la forma en la que se construye el texto, por otro lado está la parte en la que se comunica ese texto, ¿no? Y no solamente hablo de las palabras, del tono, del volumen, como decías anteriormente, como sucede en esa diferencia, ¿no? entre una actuación de Nacho García en El Picnic y una actuación en La Resistencia, que ahí habría muchos factores que analizar. Por ejemplo, si el público ya conocía ese texto. Es decir, en El Picnic era un texto nuevo. En La Resistencia mucha gente ya había visto el texto Claro. en Picnic. Pero para eso hay un libro que está muy bien y que hay que comprar, que se llama Stand Up, ¿no? El monólogo cómico, análisis de dialéctica y retórica. Entonces, bueno, ahí tenemos todas esas cuestiones que son interesantes. Por eso el tomar textos clásicos, no me refiero a la antigüedad clásica, sino me refiero a textos clásicos, textos que todos conocemos, que forman parte de nuestro acervo cultural y que sabemos que son textos que son capaces de persuadir a la gente de conseguir unos objetivos. Pues yo creo que en ese sentido es interesante simplemente como una parte de formación, es decir, como yo estoy haciendo algo similar, es decir, estoy emitiendo un discurso monológico, solo estoy hablando yo, no habla nadie más y trato de que las personas que estén delante de mí reaccionen de una manera determinada, a través de las palabras o a través de los silencios, como decía anteriormente. No solamente son rasgos lingüísticos o paralingüísticos, sino también cuestiones de comunicación no verbal, como podrían ser, pues eso, los gestos, las posturas. A veces, yo sobre todo lo veo en la comedia estadounidense más actual, donde la parte de la actuación, el acting, cada vez cobra más peso. De hecho, hay una dramaturga, en este caso, que es Almudena Ramírez Pantanella, que participa también en este libro y que yo quise contar con ella para este libro porque la había escuchado en una conferencia precisamente en el Congreso Nacional de Comedia, dar cera, con perdón de la expresión, dar cera a los cómicos precisamente porque no son capaces de mejorar la parte del acting. La parte del actio, ¿no? De lo que sería en la retórica clásica la actio. Sí. Y entonces les daba mucha caña porque les decía, es que esto ya no se trata únicamente, es decir, eso ya está superado. Un tío o una tía plantado frente a un micrófono con un taburete al lado que no se mueve y que simplemente se expresa verbalmente. Pues eso tiene un recorrido y tiene un valor. Y que Pero si 20 queréis que esto viendo. evolucione, claro, si queréis que esto evolucione, si queréis llegar a otros lugares, entonces vais a tener que pensar en el uso de la luz, vais a tener que pensar en el desplazamiento por el escenario, es decir, en técnicas actorales que no tienen que ver ya solamente con la construcción de un texto de comedia, sino que tienen que ver con la representación de un texto, en este caso de comedia, pero que podría ser de cualquier otro texto. Es decir, esa formación, digamos, para poder manejar el espacio en el que se mueven, que, bien, pues hace muchos años os teníais que mover o no mover porque estabais encima de cajas de cerveza. Pero cada vez más los locales están preparados para este tipo de espectáculos porque atrae a mucha gente. Bueno, ahora menos por el tema de la pandemia, pero en condiciones normales
los espectáculos de stand-up comedy están en primera línea, al menos aquí en Madrid, están en los teatros de Gran Vía. Claro, en la vida habías visto media Gran Vía llena de teatro, bueno, los cines Callao, Teatro de la Prensa, Chocita del Loro, Exacto, todo esto, sí, sí. con tanto show.